tardes, amigos, amigas. Esta es una nueva emisión de La Verdad de la Milanesa en su temporada número 11 y como todos los sábados desde el marzo del 2016 tenemos una agenda cargada de análisis, de información. Vamos a seguir con el tema del aniversario de la muerte del Papa Francisco, porque tenemos un material inédito que aportó a una nueva dimensión sobre su pensamiento, porque hay más o menos unas 600 cartas y mensajes que intercambió durante casi 20 años con Gustavo Vera, líder de la Fundación La Alameda, y esa correspondencia ha sido compilada en el libro La amistad no se negocia, y reconstruyó no solo una relación personal marcada por la confianza, sino también por la mirada política de Francisco sobre Argentina. Estamos en línea directa con el autor del libro, Gustavo Vera, también amigo, podemos decir amigo del Papa Francisco. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, sí, podemos decir amigo. Él mismo lo calificaba también, no públicamente. Perfecto. Bueno, bien, el libro al que hacer mención se refiere efectivamente a la correspondencia que tuvimos durante 17 años de amistad. Las cartas fundamentalmente son las de él, obviamente las mías, las de él son casi 600, las mías son más de 3.500, así que las mías y las de él es lo que importa, digamos, y sobre todo aquellas cartas que dejan algunas semillas respecto a diferentes aspectos de su magisterio, no solamente su visión sobre los diferentes gobiernos de Argentina, sino también temas como el cambio climático, la guerra, los viajes apostólicos, temas como el Laudato Si, el Fratelli Tutti, las encíclicas que preparó, reflexiones bíblicas, interpretación a la luz de la Biblia de un montón de acontecimientos contemporáneos, la ética social en el ejercicio del poder. Bueno, en fin, está distribuido en 30 capítulos que tienen que ver con su magisterio, por supuesto. Hay 2 que tienen que ver con la familia, la amistad, el fútbol, cuestiones más cotidianas, pero también para conocer el costado, digamos, más personal y humano de Francisco, ¿no? Bueno, muchos creemos que Francisco no solamente ha sido un líder renovador para la religión católica, sino que ha sido también un revolucionario, ¿no?, para el Vaticano, para la historia, ¿no?, del catolicismo. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo. Estamos no solamente el representante más consecuente del Evangelio en estos tiempos, sino también la voz más poderosa de los que no tenían voz, y también el humanista más destacado de este siglo, ¿no? Claramente. Francisco, no solamente a través de su gesto, a través de su predicar con el ejemplo, sino a través de su legado, volcado en encíclicas y en exhortaciones, hace un diagnóstico del mundo y propone de alguna manera sanar este mundo, en el cual hay que reconstruir la fraternidad humana, en el cual hay que reconstruir el cuidado de la casa común, y en el cual hay que reconstruir la relación con Dios y con la trascendencia. Así que encíclicas como Laudato Si o Fratelli Tutti tienen absoluta vigencia para este mundo contemporáneo y respecto a las soluciones que propone para tratar un mundo que está entrando en una tercera guerra mundial aguda, que amenaza la existencia planetaria a través del calentamiento global, que genera una cultura del descarte donde muchos pobres y desposeídos se quedan sin nada y son obligados a ser víctimas de trato, víctimas de esclavitud. Bueno, y Francisco frente a esto propone toda una serie de medidas que para trabajar en torno a la fraternidad humana, en torno al diálogo interreligioso, que me parece sumamente revolucionaria, justamente que apuntan a que este sistema basado en el Dios dinero que pasa a ser un sistema basado en los seres humanos y sea justo en su distribución, sea inclusivo, en la que todos, y sea sustentable en su relación con la naturaleza, ¿no?
Sí, y digamos, ha sido como más que un presidente de una nación, digo, para mi opinión, porque se ha metido con todas las cuestiones políticas y sociales y también económicas, y siempre, bueno, defendiendo a los más débiles, ¿no? A los que más necesitaban, con cuestiones económicas, sociales, políticas, ¿no? Y a nivel geopolíticas también, siempre pidiendo por la paz en el mundo, tratando de unir a las naciones. Sí, claramente, y trabajó aparte estrechamente para lograr esto. En algunos casos tuvo éxito, en otros dejó la denuncia. Pero, por ejemplo, a Francisco le debemos la paz en Colombia, después de una guerra civil que duró 30 años. A Francisco le debemos el restablecimiento del diálogo, al menos algunos años, entre Cuba y Estados Unidos, en la época de Obama. A Francisco le debemos la paz entre Armenia y Azerbaiyán, la paz en la República Dominicana, haber detenido bombardeos en Siria ya por el 2014. O sea, en muchas ocasiones Francisco pudo evitar situaciones gravísimas para la humanidad, en otros casos no. Por ejemplo, en Gaza, pero no dejó de denunciarlo hasta el último minuto. Es decir, Francisco era una persona que no solamente daba homilías comprometidas, sino que además lo que sostenía con el pico lo bancaba con el lomo, y después viajaba a las periferias a tratar justamente de predicar la cultura del encuentro, la unidad, la paz y la inclusión social, ¿no? Y también de alguna manera modernizó, ¿no? La iglesia, acercó a la mujer dentro de la iglesia, ¿no? Y el tema de la pedofilia también fue contra eso. Sí, efectivamente, con el tema de la pedofilia rompió el secretismo del derecho canónico y empezó, digamos, a enviar a la justicia ordinaria, justicia penal, civil, de los casos de pedofilia para que sean juzgados como corresponde. En el caso, además, hizo una reforma en el Vaticano, donde en la banca vaticana, donde cerró más de 4.500 cuentas que tenían opacidad y muchas estaban vinculadas al crimen organizado y a la mafia, lo cual le generó mucha resistencia, pero llevó adelante esta reforma con total valentía y determinación. Y además, dedicar la paz en el mundo, la fraternidad humana, la reconversión del sistema en un sistema que sea humano, que garantice tierra, techo y trabajo. Francisco fue un jefe de Estado venezolano que predicó con el ejemplo, extraordinariamente, viviendo en una casa muy sencilla en Santa Marta, comiendo con los mozos cocineros, renunciando a cualquier tipo de privilegio para ciego, a cualquier tipo de fastuosidad, inclusive hasta la manera en que pidió ser enterrado, en una tumba muy sencilla, a los pies de Santa María Mayor, sin ningún tipo de pompa. Bueno, creo que Francisco nos demostró que es mentira, que el poder está asociado inevitablemente a la corrupción, que en realidad el poder lo que hace es mostrar cómo es el corazón de las personas, y el corazón de Francisco solamente estaba encaminado hacia el evangelio, hacia los prójimos, y hacia los más desposeídos, ¿no? Y te quería preguntar, Gustavo, con respecto a la relación que tuvo Francisco con los últimos 4 presidentes, ¿no?, que tuvimos aquí en la Argentina, Cristina, Macri, Alberto y Milei. Creo que, bueno, claramente la mejor relación la tuvo con Cristina Fernández de Kirchner, porque, bueno, después con Macri estuvo bastante distanciado, incluso se notaba, ¿no?, en el encuentro que tuvo Macri con él en las fotos. Supongo que dejó ver su malestar por la política, ¿no?, que tenía Macri, y creo que con Alberto Fernández empezó de alguna manera con una buena relación, pero en 2020 estuvo la legalización del aborto. Vos me vas a confirmar si es así, y bueno, lo de Milei lo vamos a dejar para hablar puntualmente, ¿no?, porque lo llamó el representante del satánico en la tierra, así que... Bueno, mira, lo que te puedo decir como común denominador es que Francisco
Francisco no tenía ningún partido, Francisco defendía el Evangelio, la justicia social, Sí, la doctrina social de la Iglesia, todo aquello que apuntara a garantizar justicia social, Francisco lo apoyaba. Por ejemplo, la UH en la época de Cristina, por ejemplo, la ley de integración urbana en la época de Macri. O sea, ahí no había ningún tipo de distinción. Obviamente, bajo los gobiernos peronistas hay mucha más justicia social que bajo los gobiernos no peronistas. Por eso, obviamente, Francisco apoyaba muchas más medidas. Ahora, así como te digo esto, también te digo que Francisco no tenía código de Martá, y Francisco, en nombre de la justicia social, no justificaba que hubiera ningún tipo de hecho de corrupción o ningún tipo de hecho de enriquecimiento ilícito, claro. y en todos los casos y con todos los gobiernos siempre mantuvo una postura al respecto, lo mismo que cualquier tipo de tolerancia con el narcotráfico, el crimen organizado, la trata. En esto Francisco fue flexible en todos los gobiernos que transcurrieron, y por eso era molesto. No hay que olvidarse que el mismo gobierno de Cristina, donde Francisco apoyó un montón de medidas, era el mismo gobierno que hacía los TDU en Santiago del Estero, en Luján, en cualquier lugar, con tal de no escucharlo a Bergoglio, porque Bergoglio siempre te decía la verdad en la cara, de frente, siempre era quirúrgico, y no es que se oponía por oponerse. Bergoglio siempre subrayaba lo que estaba bien, se delimitaba de lo que estaba mal, pero siempre de alguna manera siguiendo la doctrina social de la Iglesia y siguiendo el Evangelio, ¿no? Sí, ahora recuerdo, ¿no? Que fue bastante duro, ¿no? Con el gobierno de Macri, muy duro con el gobierno de Milei, ¿no? Cuando él, por ejemplo, afirmó que la ola de despidos es dura, es una bofetada a la justicia social. También estoy muy triste por Argentina. Incluso con el tema de la política exterior y los préstamos con el FMI, ¿verdad? Sí, sí, lo trató directamente de paso de baile de mayo, la política exterior de Milei, pero previamente a eso, Francisco hizo un intento en febrero del 2024, cuando fue a verlo por primera vez Milei, hizo un intento de ver si podía de alguna manera contener al muchacho, sabiendo que Milei era un chico, un señor que había sido muy maltratado de niño por su padre, que no había tenido amigos, que había sufrido bullying, que no había tenido novia, que su única protección era su hermana. Y bueno, Francisco intentó a través de la misericordia, a través de darle un abrazo y de darle la audiencia más larga que se le dio a cualquier presidente de la Argentina, trató de que el muchacho no volcara todo el resentimiento que tenía sobre el pueblo argentino. Trató de ser una especie de barrera de contención. Lo hizo por amor a la Argentina, obviamente. Y bueno, lamentablemente no funcionó, porque Milei a los 2 o 3 días volvió de vuelta con su motosierra, con sus ajustes y con sus políticas crueles, y bueno, a partir de ahí Francisco empezó a tomar definiciones más drásticas respecto al gobierno de Milei, ¿no? Si estuviera vivo, ¿no? Las cosas que escribiría y que diría sobre este último año de lo que está ocurriendo en nuestro país, y no solamente a nivel económico, sino la cuestión social y todo el tema con la guerra, ¿no? Cómo interviene, ¿no? El presidente Milei aliándose con Estados Unidos e Israel contra el gobierno de Irán. Yo creo que muchas cosas que están no ocurrirían si estuviera Francisco, o por lo menos no ocurrirían con la obscenidad y con la impunidad con la que ocurren, ¿sí? Creo que lo de Venezuela no hubiera ocurrido, creo que lo de Irán hubiera sido mucho más leve, creo que el propio gobierno de Milei se hubiera cuidado muchísimo de exponerse a la crítica de Francisco, que tiene un impacto muy fuerte en Argentina, obviamente. Creo que muchas cosas no hubieran ocurrido tal como ocurrieron. Creo que los jóvenes y creo que la gente común y corriente lo sabe, y por eso el sábado pasado en la Plaza de Mayo hubo una multitud de más de 100.000 jóvenes participando, digamos, con el padre Guilherme, de recordatorio de la homenaje a Francisco. Esto expresa de alguna manera que
mucha gente creyente y no creyente vio en Francisco la voz de los que no tienen voz, y un humanista que además era consecuente y coherente entre lo que decía y lo que hacía, y entre cómo pensaba y cómo vivía. Gustavo, puntualmente y ahora ya hablando de tu libro, la amistad no se negocia. Primero, ¿cómo fue la idea tuya? ¿En qué momento surgió la idea de hacer un libro? Y el porqué, ¿no?, del título, La amistad no se negocia. Bueno, el título tiene que ver con una carta del propio Francisco. A él muchas veces su entorno o cierto entorno trataba de dividirnos, trataba de separarnos. Como vos sabés, yo me dedico a denunciar trata de personas, sí, trabajo claro, crimen organizado, complicidades. Esto molesta a algunos sectores del poder, y bueno, estos sectores que molestan el poder muchas veces fueron con cuentos para tratar de separarnos, y Francisco responde categóricamente en una carta diciendo que él tiene un don, y es que la amistad es sagrada, que la amistad no se negocia, y que él siempre le pide a Dios poder sostener ese don hasta las últimas consecuencias. Es lo que efectivamente hizo. Esto no significa que no te corrija como amigo, no significa que no te critique, significa que él la amistad la sostiene, y la sostiene más allá de los cargos, y la sostiene incondicionalmente, ¿no? Y la idea del libro, en realidad, el libro es un duelo. Cuando vos perdés un ser querido, porque para mí, Francisco, más allá de lo universal, para mí fue un hermano, fue un amigo, fue un padre también, fue alguien que me hizo crecer y me enseñó mucho. Entonces, obviamente, cuando perdés un ser querido, lo primero que haces en tu duelo es aferrarte a aquellos recuerdos que tenés a mano. Fotos, cartas, anécdotas que vas evocando para tratar de guardar en mano. Bueno, y al leer y releer las más de 600 cartas que Francisco me había regalado, como un regalo de corazón, me di cuenta que en estas cartas había semillas de sabiduría que era importante compartir con los demás, ¿no? Por ejemplo, aquellas que tienen que ver con su propio magisterio, con el cuidado de la casa común, con su lucha por la paz, con su enfrentamiento a la guerra, con su protección a los migrantes, a las víctimas de trata, con su interpretación de cómo se leería la Biblia hoy en este mundo contemporáneo, qué papel jugarían los diversos profetas, Jeremías, Isaías, Oseas, Pablo, Judith, Esther. Bueno, creo que Francisco, desde este punto de vista, esas cartas tienen mucha riqueza espiritual, mucha sabiduría, y salvo aquellas que son muy, digamos, que obviamente no publiqué, aquellas que tienen que ver con algún interés común y que sirven para entender a Francisco de un lugar más humano, más personal, creo que sirven, digamos, para iluminar de alguna manera lo que ya se ve de Francisco en su propio magisterio, ¿no? Sé que estás con muy poco tiempo y bueno, te agradezco mucho esta participación aquí en La Verdad de la Milanesa. Si tuvieras que elegir una carta, ¿no? Sé que es difícil por ahí la elección, pero una carta para compartir con los argentinos, para decir, esta carta vale todo el libro, ¿no? Que es muy valioso, por cierto. Bueno, es difícil. Si es una carta para referirse a los argentinos, bueno, claramente a la Argentina le hace falta llorar, a la Argentina le hace falta aprender los errores, le hace falta hacer un duelo, interpretar por qué llegó a donde llegó, porque en el fracaso y en el aprendizaje de ese fracaso y en el llorar en los fracasos, realmente se aprende a crecer. Cuando uno no asimila las causas, las raíces de los fracasos, de las derrotas, entonces las vuelve a repetir una y otra vez. Es un círculo de decadencia y de degradación, en gran parte porque no tenemos memoria o no queremos hacer sobre las cuestiones más profundas que nos están ocurriendo, ¿no? Y esto empezando por la clase dirigencial en primer lugar. Gustavo, la última, una frase que decía Francisco, ¿no?, que vos remarcás en algún capítulo de tu libro: nunca verás un camión de mudanzas detrás de un cortejo fúnebre,
Exacto, se refiere a que por más que nuestra misión en esta vida no está en acumular bienes, nuestra misión en la vida está en servir al prójimo, en construir comunidad, en dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Y esa anécdota, esa frase, va dirigida a la dirigencia política, judicial, social, sindical. Muchachos, dejen de acumular cosas. No están para eso ahí, están para servir al prójimo, están para dejar el prójimo de lo que lo encontraron. También va acompañada de otra frase. Cuando vas subiendo de escalera, saludá a todos los que están en el camino, porque son los mismos que vas a ver cuando bajes. O sea, nada es eterno en este mundo. A la larga, cuando subís, bajás. Por lo tanto, más humildad, muchachos, más predicar con el ejemplo. Y Francisco creo que ha demostrado, siendo el argentino que ocupó un cargo institucional, el más importante del mundo, que puede ocupar un argentino, que es diputado del Vaticano, demostró viviendo en un cuartito, comiendo con cosas y cocineros, demostró viajando todo el tiempo a las periferias, todo el tiempo defendiendo a los pobres y a los desposeídos, demostró que el poder puede ser sinónimo de servicio, puede ser sinónimo de predicar con el ejemplo, y que no todo poder tiene que ser como Adorni, digo, para dar un ejemplo presente, ¿no? Sí, bueno, una extra te pido. Vos fuiste diputado por la ciudad de Buenos Aires y, bueno, llevaste adelante una política plena, ¿no?, de justicia social. Y la pregunta es, ¿no tenés ganas de volver a ser diputado, concejal, a estar dentro nuevamente de la política, teniendo en cuenta? Abrir procesos es mucho más importante que ocupar espacios, y por lo tanto en este momento nuestra principal preocupación es, frente a este gobierno tan desastroso, cómo logramos los argentinos abrir un diálogo que permita una concertación económica y social entre los empresarios, los sindicatos, las pymes, las organizaciones sociales, los cultos religiosos, a ponernos de acuerdo en 4 o 5 puntos, empezar a reconstruir esta bendita Argentina que no merece estar en el estado que está, digamos, de degradación, de desocupación, de angustia, de gente que no llega a fin de mes, de gente que está endeudada. Realmente con los recursos, con la riqueza que tiene la Argentina, no merecemos un Argentina. Y creo que lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros es preocuparnos qué queremos ser, preocuparnos qué queremos que sea la Argentina. Porque si la Argentina progresa, todos vamos a progresar. Clarísimo, clarísimo. ¿Dónde podemos conseguir el libro La amistad no se negocia? O sea, supongo en librerías de Buenos Aires, pero la gente del interior del país, ¿cómo puede acceder a tu libro? En la página de Autores de Argentina nos pueden pedir, ponen en internet Autores de Argentina y te aparece la página, te piden y te lo envían. Se puede pedir también a través de Mercado Libre, o se puede pedir a través de cualquier militante de la Alameda que esté en la provincia respectiva. Perfecto. Estamos en todas las provincias. En todas las provincias está la Alameda, es verdad, así que también si conoces a algún representante se la podés pedir. Mercado Libre y también la página de Autores Argentinos. En la página. Te agradezco muchísimo este contacto. Justo, bueno, hoy tenías muchas actividades, esta semana también lo has tenido con las presentaciones del libro. Así que bueno, seguramente antes que termine esta temporada estaremos nuevamente en contacto. Te mando un gran abrazo, Gustavo, un gusto. Muchas gracias, hasta luego, buenas tardes. Bueno, fue Gustavo Vera, ¿no? Nos hubiera gustado hablar mucho más con el autor de este libro. Realmente parece muy interesante porque son más de 600 cartas que le envió nada más ni nada menos nuestro Papa Francisco, ¿no? En forma coloquial, en forma de amigo, ¿no? Y donde Francisco, bueno, es más o menos como Diego Maradona, él hablaba de todo. Pero bueno, obviamente tenía un poquito más de poder. Diego tenía como un poder mediático, pero bueno, el Papa Francisco
opinaba y además opinaba con una inteligencia, con una sabiduría, con una ética realmente increíble. Y siempre, como bueno, ya sabemos, como remarcó Gustavo Vera, siempre del lado de los desprotegidos, de los olvidados, de los que más necesitan, no solamente en la Argentina, ¿no? Porque cuando fue Papa, él de alguna manera representó al mundo entero y fue mucho más allá de ser cristiano, de ser católico, porque él defendía a todos, a todas, sin distinción de religión ni de bandera. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa donde, bueno, vamos a compartir un video sobre Francisco y regresamos con más La Verdad de la Milanesa. Bueno, y seguimos en La Verdad de la Milanesa. Bueno, una entrevista, teníamos algunos problemas por ahí técnicos de sonido, pero se podían escuchar más esta nota realmente interesante, ¿no? Que tenía para decirnos Gustavo Vera sobre este libro, ¿no? Realmente es un libro muy interesante. Me dicen que acá en Jujuy lo podemos conseguir por uno de los representantes de la Alameda, un compañero Marcelo Cabero, así que cualquier cosa, si a vos te interesa tener este libro, comunícate con nosotros, con la producción de La Verdad de la Milanesa o directamente con JR Audiovisuales y te podemos acercar el libro La amistad no se negocia, sobre las cartas que mantuvo Gustavo Vera con el Papa Francisco. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar un poquito del gobierno nacional que sigue en caída libre con las encuestas y además se reactivan los sondeos en el establishment, en el círculo rojo, para buscar sucesores, ¿no? Milei está haciendo agua y por atrás Roca y Macri se están dando la mano. Por otro lado, Goebbels, el pastor que vive en Estados Unidos y también tiene muchas ganas de ser presidente, aunque hace muchísimos años que no vive en la Argentina, se está tanteando con Yarlora. Y el peronismo empieza a moverse. También tuvimos la visita del espionaje norteamericano a cargo de Peter Thiel, dueño de Palantir, que también vamos a hablar sobre ese tema. Pero mientras cae en el vacío Javier Milei, ¿no? Mira la reunión de Chatarrín con el fracasado, ¿no? Difundida por Clarín, llamado El Gran Operador Argentino. También ve el encuentro de Martín Yarlora con Dante Goebbels y ve también estos aprestos a los que se está manejando el peronismo. Todo este movimiento de alguna manera preanuncia que su caída no se detiene. Llegó Peter Thiel, dueño del Ojo del Mundo, fanático del mundo de fantasía El Señor de los Anillos y además promotor de la tecnodictadura. El proyecto de país libertario quiere subsumir al PRO, no lo quiere como aliado, piensa en petróleo y no en acero, en redes y no en diarios, y se lo hizo saber justamente al rey del acero, Paolo Roca, al expresidente Mauricio Macri y al CEO de Clarín, Héctor Magneto. Magneto, no Magneto, el de X-Men, ¿no? Bien, a todos les inventó apelativos ingeniosos y despectivos. Están entre las 10 personas más ricas del país y entre los que impulsaron su arribo a la presidencia. No olvidemos que ellos
lo apoyaron. Y si no hubiera sido por ellos, Milei no hubiera sido de ninguna manera presidente. Ahora, ninguno respondió al maltrato de Milei. Dejaron pasar el tiempo y, a pesar de las diferencias que los distanciaron alguna vez, se reunieron, pero se lo hicieron saber. Macri y Roca han disputado decenas de negocios de millones con el Estado. También lo hizo el padre, ¿no? Y las empresas de Mañeto crecieron también de la mano del Estado, de la época que vivía Ernestina Herrera de Noble y su marido también Noble. Los tres llegaron a lo que son gracias al Estado, y paradójicamente ellos han sido los titiriteros, ¿no? Los que siempre estuvieron en contra del Estado, siempre a favor del antiestado, que tanto Macri como Milei lo tomaron como espada para llegar al poder. Desde ese discurso también son los enemigos del peronismo, al que intentan y no pueden borrar del escenario político. Entonces Roca da por terminado el ciclo Milei y es evidente que comenzó a buscar reemplazo. La reunión con Macri fue una señal, pero en su entorno todos dicen que podría ser casi seguramente Patricia Bullrich. Los analistas han dividido sus conclusiones. Para algunos, el fin de Milei implica el fin del discurso agresivo. Anuncian que la sociedad espera un lenguaje amigable, un centrista que ponga cara de oveja, pero juegue como rata, ¿no? Otros aseguran, por el contrario, que la polarización anuló el centrismo, que la sociedad reclama energía frente a la crisis de la Argentina en un mundo de transformación donde las reglas de juego son inestables. Por el centrismo aparece el pastor Dante Gebel, quien él mismo dice que no es pastor. Tiene un entorno peronista, pero dice que no es peronista. Aspira a ser presidente argentino, pero él vive en Estados Unidos, exactamente en Miami. En realidad dice que no es nada, o no se entiende, pero juega a ocupar ese lugar de outsider con el que también le fue a Milei. Gebel dice que no hace campaña, pero tiene el récord de radios, streaming y programas de televisión recorridos en las últimas semanas. El cordobesismo va por ese riel, pero nunca tuvo mucho éxito fuera de su provincia, convertida en un feudo de, recordemos, ¿no?, la Fundación Mediterránea de Domingo Cavallo, que pone ministros en todas las gestiones locales. El gobernador, Martín Yarlora, busca superar esas pobres performances que tuvo en los últimos tiempos. Y sus colaboradores dicen que se junta con todos, que no tiene problema, que él va con todos. Pero hasta ahora solamente se lo vio con el pastor, que no es pastor, que dice que no quiere ser presidente, que sí quiere ser presidente, pero vive en Estados Unidos, y que tiene un entorno peronista, pero que no es peronista. Bueno, entonces no sabemos muy bien qué es toda esta ensalada rusa, o ensalada yanqui, o no sé qué. Pero bueno, cambiando de tema, y siguiendo con el mismo tema, Macri tentó al presidente del Banco Macro, el hijo de él,
famoso presidente del Banco Macri, y que también fue expresidente de River Plate, Jorge Brito, quien insiste, también otro más, en que no quiere ser candidato. El banquero no quiere ser cabeza de turco en una movida de Macri para forzar una negociación con Milei, aunque a este paso es poco lo que le quedará al presidente para ofrecer en octubre del año que viene. Tras desaparecer de las encuestas, el radicalismo, ¿se acuerdan del radicalismo? UCR eran las siglas, y el PRO reaparecieron con lo mínimo. Y sí, el que resurge de las cenizas, como siempre, es el peronismo, que tiene una sobreoferta de candidatos que siempre lo ha caracterizado a lo largo de la historia. Así que vamos a hacer una lista. Desde bien de la derecha del peronismo aparece Ángel Pichetto, en el centro lo podemos ubicar a Sergio Massa, a Jorge Uñac, y una gama que va del centro hacia la izquierda del peronismo. Tenemos también al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y un poquito más hacia la izquierda, que era muy cercano al Papa Francisco, Juan Grabois. Incluso se habla de una posibilidad de impugnar las elecciones por la proscripción que tiene la ex 2 veces presidenta y vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Por otro lado, la interna sangrienta en el oficialismo ya dejó fuera de juego a la vicepresidenta actual, Victoria Villarruel, seguidora de los genocidas de la dictadura. También cercenó gran parte del poder del economista Santiago Caputo. Así que la próxima interna subterránea va a ser con Patricia Bullrich. Y esto es la opinión de los seguidores de Karina, la que era tortera y se convirtió ahora en la que maneja de alguna manera casi toda la política de Javier Milei. Las apuestas del Círculo Rojo, que se representaron en la reunión Roca-Macri, buscarán también candidaturas menores que arrebaten puntos a los candidatos del peronismo. Esa reunión se produjo cuando el peronismo empezó a dar muestras de supervivencia. No hay opción peronista desde ese factor de poder que ha sido representado por funcionarios como Domingo Cavallo, Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich y Luis Caputo. Hay una línea coherente con algunos matices. Han sido funcionarios del menemismo, de la Alianza, del macrismo y de Milei. Algunos en algunos gobiernos y otra en todos. Ya saben a quién me refiero, la que estuvo en todos. Sí, la Pato Bullrich. Sturzenegger estuvo en 3 y Caputo, no olvidemos que estuvo también con Macri, además de Milei. Más allá de los analistas, la catástrofe que va a dejar Milei a nivel económico requerirá medidas enérgicas en la que el costo no recaiga sobre los más vulnerables. Es difícil identificar cuál sería la base social del discurso amigable con la desesperación que cunde entre la clase media y los más pobres. Pero no se puede felicitar al cumpleañero antes del cumpleaños, ¿no? Tampoco se puede dar por finalizada la aventura de Milei como sucedió antes de las últimas elecciones, ¿no? ¿Se recuerdan cuando apareció Donald Trump salvando esa elección? Siempre, lamentablemente,
en la Argentina podemos estar peor. Es sugestiva y ominosa la presencia del enigmático señor Peter Thiel, propietario de Palantir y accionista importante de Meta. Vos sabés qué es Meta, ¿no? Bueno, Meta compró a Facebook, compró a WhatsApp, compró a Instagram, compró muchas plataformas con las que maneja el espionaje y el control de datos. Otro que surgió de las entrañas del Estado, al que detesta. Qué contradicción, ¿no? O sea, estos tipos odian al Estado, pero surgieron de él. De hecho, controla Peter Thiel todas las agencias de espionaje y seguridad de Estados Unidos. Escucha, desde la Agencia de Seguridad Nacional hasta la CIA, el Pentágono y los policías estaduales unificaron sus bases de datos con Palantir. Washington tercerizó así sus bases de datos y quedó prisionero de este personaje. La inteligencia de datos que maneja Palantir es tan compleja y peligrosa, escuchá, por favor, que el ejército de Estados Unidos debió nombrar teniente coronel al civil Jain Sankar vicepresidente de la empresa y ponerlo a cargo. Sankar ni siquiera es estadounidense, nació en Bombay, la India. El asesor y benefactor de Donald Trump y de su vice J.D. Vance no vino a la Argentina a pasear. Compró una residencia en Barrio Parque, sí, ahí donde vivían Susana Jiménez, Mirta Legrand, Diego Maradona y otros famosos. Pero no vino de vacaciones, el tipo planea una estadía más larga. Como es filósofo, dice que es filósofo, le interesa el experimento de masacre social que está impulsando Milei, pero también le interesan mucho más los negocios. Este empresario, que se reunió con Milei y con Santiago Caputo, está viendo las formas de cómo puede ayudar a este gobierno, aunque muchas son negativas. Pero entregar la seguridad y la inteligencia a Palantir, que a su vez es el espionaje, la inteligencia y la seguridad de Washington, parece la peor de todas. Su fortuna ronda los 30.000 millones de dólares. Tiene capacidad de intervenir las redes, de comprar medios. Hasta ahora el gobierno encapsuló la información que rodea su presencia. Thiel maneja el espionaje norteamericano, pero puede moverse por la casa de gobierno, ¿sí?, la Argentina, con una libertad que no tenían los periodistas acreditados, a quienes se les impidió el acceso porque el gobierno los acusó de espías. También vamos a hablar de ese tema. Bueno, una nota muy interesante de Luis Brustein. Vamos a seguir con la verdad de la milanesa. ¿Podemos ver ese video? Sí. El Papa Francisco no solo hay que recordarlo en las palabras, en la foto, sino en sus enseñanzas. El Papa Francisco predicó por la justicia social, por la cultura del encuentro, lo decía recién el arzobispo, también la cuestión de la paz, predicó la paz. Entonces yo creo que es ahí donde sigue vivo Francisco, su enseñanza, que precisamente haciéndole caso a lo que dijo. ¿Ese mensaje es para el gobierno? Mira, que cada uno creo que lo tiene que tomar
Sí, hola. Que lo tiene que tomar con seriedad. Estamos en una época donde en el mundo se respiran aires de guerra y donde nos dicen que el mercado es el Dios, y el Papa fue muy claro en esto, y creo que ahí es donde hay que seguir su ejemplo, en la solidaridad, en estar tendiéndole la mano al otro. Creo que es exactamente lo contrario a ese discurso de la ultraderecha. Palabra de Francisco. Bueno, están rompiendo familias, sí, dramas cotidianos tras la cortina de humo económico que vende el presidente Javier Milei. El gobierno está empeñado en convencer, a la mayoría de los argentinos de que su vida no es real. Que los despidos, los aumentos en bienes y servicios, la precarización de las condiciones de trabajo y el empeoramiento en la calidad de vida son producto de una ilusión óptica provocada por la prensa y por el efecto Cuca, que el propio presidente invoca cuando su relato choca con la realidad. O sea, cuando él no está de acuerdo, te acusa de Cuca, zurdo de mierda, o que sos un periodista ensobrado. Pero los datos y los testimonios de la gente desarman la patética remake del eslogan menemista. ¿Se acuerdan? Estamos mal, pero vamos bien. Bueno, algunos que son muy jóvenes no lo vivieron, pero en la década menemista se hablaba de que estamos mal, pero vamos bien. Es la misma que el gobierno de Javier Milei trata de mantenerse en pie. Las estadísticas son demoledoras, porque según la encuesta de supermercados de INDEC, las ventas en grandes superficies registraron en febrero de 2026 una caída interanual del 3,1% y se ubican un 11,3% por debajo del promedio de 2023. 2023 todavía gobernaba Alberto Fernández y según nuestro presidente no sé cuánto teníamos de inflación, ¿no? Bueno, la mejora mensual, escucha, fue de apenas un 0,3%, una décima que no alcanza ni siquiera para hablar de tendencia. En los autoservicios mayoristas, donde la clase media y los sectores populares hacen la mayor parte de las compras cotidianas, la caída fue aún más pronunciada, ¿sí? Retroceso de 0,7% respecto a enero y de 1,0% en términos interanuales. El cuadro se agrava cuando se analiza en perspectiva. En el periodo acumulado, que va desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026, las ventas en supermercados cayeron un 10,3% respecto al ciclo previo. Estoy hablando de enero 22, noviembre 23. En las mayoristas, esa brecha negativa trepa al 16,1%. Y como resulta evidente, no son datos de una economía en recuperación, porque son los trazos de una contradicción estructural del consumo de los hogares argentinos, ¿sí? Los números de la Universidad Torcuato Di Tella, que es privada, no es estatal, ¿sí? Atenti con eso, y de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, justo confirman la misma tendencia. Escucha, las ventas de los shoppings cayeron un 2,1% interanual en febrero y suma su novena baja consecutiva en el gobierno de Javier Milei. En marzo,
el indicador de consumo de la CAC retrocedió 1,3%. Cabe enmarcar esta evolución del consumo en el comportamiento de los precios, recordando que en marzo la inflación llegó a un 3,4%, dibujado, totalmente dibujado por el INDEC, porque la realmente inflación fue más alta. Esa es la verdad de la milanesa. Y además fue el nivel más alto en un año. Ahora, el canal del barrio tampoco escapó al patrón, porque los autoservicios independientes, minoristas, despensas, kioscos, retrocedo, un 3,8% interanual en febrero, según la consultora Sentia. Detrás de la caída en las góndolas hay una explicación muy simple, muy básica, hasta común, te diría. El poder adquisitivo de los trabajadores se erosiona de forma sostenida desde diciembre del 2023. Si Milei cuando asumió dijo no hay plata, bueno, ahora hay menos, porque la gente cada vez tiene menos dinero y cada vez le sirve para comprar menos cosas. El salario registrado del sector privado cayó un 3,5% en términos reales, tomando como referencia el IPC oficial del INDEC. Esto no lo decimos nosotros, no lo dicen los cucas, no lo dicen los zurdos, lo dice el INDEC, que es oficial. Entonces, te repito, el salario registrado del sector privado cayó un 3,5%. Y esto fue en febrero del 2026, o sea, hace un par de meses. Pero si se ajusta por la estructura de gastos reales de los hogares, conforme a la encuesta nacional de gasto de los hogares 2017-2018, un gobierno bastante complicado de Macri, incluso la pérdida del poder adquisitivo trepa al 13,5%. O sea, que es casi el mismo porcentaje que lleva acumulado el derrumbe en las ventas de supermercados desde el inicio de la gestión Milei, con lo que ocurrió en el 2017-2018 con la gestión de Mauricio Macri. La dispersión salarial dentro de ese sector es otra evidencia de la desigualdad que el modelo profundiza. Según la encuesta de supermercados, desde noviembre de 2023 hasta enero del 2026. Los salarios de los gerentes superaron a la inflación en 12,2 puntos porcentuales. Los cajeros, en cambio, perdieron su salario. Se ubica 1,2% por debajo del aumento de precios en el mismo periodo. El mismo sector, la misma empresa, dos realidades económicas opuestas. Es la síntesis de las dos Argentinas que diagnostican los expertos en consumo, ¿sí? Hay una élite, siempre, hay una élite en nuestro país que incrementó su capacidad de consumo. Y para sostener esa vida que se achica, los hogares argentinos recurren al crédito en condiciones de usura. Porque hay muchas familias, muchos trabajadores, que ya no pueden pedir crédito en los bancos, ¿no? Entonces tienen que ir a financieras
privadas que están al borde de la usura, ¿no? En febrero del año pasado, el 43% de las compras en supermercados se financiaron con tarjeta. ¿Por qué? Porque es el retrato de una clase media, media baja, que no puede llegar a fin de mes con lo que gana. O sea, no puede, con el dinero de su sueldo, de sus ingresos, pagar todo en efectivo, o con tarjeta de débito, o con transferencia. Necesita pagar con tarjeta de crédito en uno o varios pagos para poder financiar, para tener dimensión del cambio estructural. Basta comparar entre enero del 2022 y noviembre del 2023. Ese promedio era financiado con tarjeta del 36,9%. Estamos hablando del último año del gobierno de Alberto Fernández, donde era ministro de Economía Sergio Massa. ¿Se acuerdan? Bien, ahora ese promedio saltó al 44%, o sea, del 36,9% en el gobierno de Alberto al 44% subió las compras financiadas con tarjeta de crédito, un 8%. Todo para poder financiar la comida. ¿Entendés? No es que la gente está financiando ropa, zapatos, viajes para las vacaciones, un auto. No. Tiene que financiar la comida, los artículos de limpieza, los artículos de primera necesidad. Y mientras el oficialismo celebra los números de la explotación minera y el agro, que sí crecen, al 9,9% la minería y el 8,4% el agro, la industria manufacturera baja al 8,7%. El comercio se derrumba al 7% en la misma comparación. En febrero del 2026, la actividad económica global cayó un 2,6% respecto a enero. Y el dato contundente, los sectores que ganan con el modelo de Milei emplean al 9,2% de los trabajadores registrados privados. Los que pierden, construcción, manufactura, comercios, concentran el 44,4% de los puestos de trabajo formales. Si se mantuviera el ritmo del primer bimestre de 2026, durante todo el año, la economía crecería apenas un 0,9%. Eso si se mantuviera, cosa que no lo logramos, ¿sí? Y eso está muy, pero muy por debajo del 3,3% que proyectó el Banco Central. Bien, la apertura de importaciones es uno de los ejes del desmantelamiento, así lo describió la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, presidida por Julia Estrada. El dirigente sindical Javier Dito, de la Confederación de Sindicatos Industriales, dijo: la apertura de importaciones, ni hablar. Vemos cada vez más cantidad de autos chinos en el país. Todavía no sabemos si tienen garantía o repuestos. El aumento de los costos productivos, el incremento de las tarifas, el aumento de los insumos, las altas tasas de interés. Acá coincidimos todos los expositores de los distintos rubros. Y fue también más allá en su diagnóstico. Todas las industrias son importantes
El campo es importante, la minería es importante, también la energía es importante. Tiene que ser un país concreto, con ciencia, con tecnología, industria, con campo, con minería. De los 45 millones de habitantes, si no, la van a pasar bien unos pocos y otros no sé. Comeremos de la basura, como dijo algún expositor. Bueno, algunos ya lamentablemente no tienen que comer, ¿no? Hace tiempo. Estoy hablando de un montón de gente que no tiene ni siquiera para comer carne de burro, ¿sí? Bien, la jornada en diputados funcionó como un catastro del daño. Norberto Fedele, dueño de Laminación Paulista y presidente de la Unión Industrial de San Martín, presentó un diagnóstico de 5 puntos que resume las condiciones de supervivencia de la industria. Financiamiento productivo accesible, control de importaciones con reglas claras y antidumping, reducción de la carga impositiva, tipo de cambio competitivo e inversión e infraestructura logística. No podemos competir si mover un camión de Tucumán cuesta más que traer un contenedor desde Egipto, graficó. Claro, podés traer un contenedor de cualquier parte del mundo, te sale más barato que transportar un camión desde Tucumán, Mendoza, Tierra del Fuego, Jujuy, Misiones, a la capital federal. El sector textil lleva 2 años consecutivos de caída, lo mismo que gobierna Milei. Luciano Galfione, dueño de Textil Galfione, presidente de la Fundación Proteger, reveló ante los diputados que tiene 6 de cada 10 máquinas paradas. Entre los años 21 y 23 invirtieron más de 1.400 millones de dólares en bienes de capital. Tenemos la tecnología más moderna del mundo, sostuvo, desmontando el argumento de que la industria nacional no puede competir por ineficiencia propia. Emanuel López, titular de la cervecería Portlander, construyó una fábrica, escuchá, para producir 200.000 litros mensuales. Hoy, ¿sabe cuánto está vendiendo? 40.000 litros por mes. El 20% de su capacidad. Es muy complicado sostener un emprendimiento cuando la economía está quebrada. O sea, vos estás pensando en vender 400.000 litros y vende 20. Imposible. Se va a la quiebra de cabeza. Pero más allá de las cifras y los gráficos que podemos analizar, esta sesión de la comisión tuvo otro registro muy fuerte de quienes perdieron su trabajo y fueron al Congreso de la Nación a decirle en la cara a los legisladores lo que los índices maquillan. Por ejemplo, Pablo Sigot, trabajador de Aires del Sur en Tierra del Fuego, lleva 56 días peleando porque la empresa los abandonó. Hay 140 compañeros con la familia, que para mí son mi familia porque queremos trabajar. El trabajo dignifica, le da poder mirar a los hijos a los ojos, de llevarlo a una educación digna, y este gobierno está destruyendo todo eso. Destruye familia cuando dice levanto leones. ¿A dónde está levantando leones? La familia está destruyendo pueblos enteros. Están al borde de matar a esas familias, dijo Pablo Sigot. Cuando el diputado oficialista Adrián Rabier les sugirió que se reconviertan,
Sigot lo cortó en seco y le dijo: ¿qué quiere? ¿Que el país se prenda a fuego como en 2001? Hace 4 meses que no cobro el sueldo como mis 140 compañeros. No nos pagan ni la indemnización y usted me dice: reconviértanse. ¿Con qué? ¿Con Uber? ¿Con pedido ya? Nunca tuve deudas en mi vida y no tengo deudas. Tengo que ver si vendo mi casa y vos estás diciendo cómodamente: hay que esperar. Los tiempos de este gobierno no son los mismos que los tiempos de los trabajadores, le retrucó. Rubén Fernando Brandán, trabajador despedido de Neva, en Catamarca. Vamos hablando de distintas partes del país, ¿no? Puso en palabras lo que los eufemismos del poder evitan nombrar. A las industrias argentinas, bajo este gobierno, las están aniquilando. Con mi edad, que todavía no me alcanza la jubilación, sin poder darle a mi hijo el pan de cada día, muchos no podemos conseguir un puesto de trabajo nuevo por la edad que tenemos. Nos cierran las puertas. ¿Qué hizo este gobierno? Destruir nuestra industria argentina. Norma Morales, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Cobrábamos 78.000 pesos, que es un vuelto para todos, pero para nosotros era un piso de derecho. Antes cobrábamos la mitad de un salario mínimo vital y móvil. ¿Sí? Está hablando del gobierno de Alberto Fernández. Éramos monotributistas, teníamos la posibilidad de aportar a nuestras futuras jubilaciones, de ser parte de un sistema integral de salud. Hoy no lo tenemos. ¿Por qué? Simple, porque este gobierno nos quitó todo. El caso FATE, ¿no?, que fue tan analizado tanto en los medios televisivos, radio y periodísticos, escritos también. Sebastián Tesoro, trabajador de la planta de San Fernando, dijo: si Madanes Quintanilla no quiere reabrir la planta, el dueño, ¿no?, la vamos a poner a producir los trabajadores. Los trabajadores somos los que movemos el mundo, somos los que tenemos las necesidades, pero también tenemos las facultades para hacerlo. Si hay que vender las cubiertas, también además de hacerla, la vamos a ir a vender. Porque vamos a poner la comida sobre la mesa para nuestras familias, para nuestros hijos. Fernando Pérez, noticia de últimos días, de John Fuss, en San Isidro, provincia de Buenos Aires, resumió el esquema con una frase que vale como diagnóstico de época. El martes cierra la producción nacional. Lamentablemente, la empresa se va a dedicar a importar. Esto propone este modelo. Cierra la industria nacional para importar todo. Volvemos a la época de la dictadura militar, a la época de Martínez de Hoz, cuando destruyeron la industria nacional porque abrieron indiscriminadamente las importaciones. Los datos duros del INDEC sobre condiciones de vida confirman que el deterioro avanza. Al segundo semestre de 2025, la proporción de hogares con acceso a los 3 servicios básicos simultáneos, estoy hablando del agua, cloacas y gas natural. Escuchá esto porque es tremendo. Retrocedió del 54,3% al 52%. Desde el inicio de la administración Milei, 110.000 personas pasaron a vivir en hogares sin acceso a la red de cloacas. Los hogares cercanos a basurales crecieron
en 64.000 casos. Las viviendas en zonas inundables pasaron de 679.000 a 836.000. Bueno. Y la cobertura de salud sigue el mismo patrón. En el segundo semestre del 2025, el 34,3% de la población contaba solo con atención médica a través del sistema público, lo que equivale a 10.293.000 personas. Un año antes, ese guarismo era del 32,8%. La precarización laboral, que alcanza al 43% de los trabajadores según el propio INDEC. Tiene consecuencias sanitarias, más gente sin obra social, más demanda sobre un sistema público que el ajuste fiscal martiriza. Envuelto en un delirio místico, ¿sí?, el presidente Javier Milei, ¿qué hace el tipo? Pidió aire en un canal de streaming amigable para contar que lo elogió Peter Thiel. ¿Te acordás de Peter Thiel que hablamos hace un rato, no? El oscuro personaje ultra rico que vende sistemas de vigilancia y seguridad, que persigue al anticristo, en ese frontón mediático. Parte del 5% que el presidente excluye, el 5% del periodismo, ¿no?, que el presidente excluye de su cobarde campaña de odio contra la prensa, porque hay una campaña de odio contra la prensa desde que comenzó, desde antes en realidad de ser presidente. Él cuando era candidato ya atacaba a la prensa. No solamente a los que estaban en contra de él, sino incluso, ¿no? O sea, él tiene un círculo muy cerrado de periodistas a los que no ataca. Obviamente que son, por ejemplo, los de los streamers libertarios, a los cuales les da millones de pesos para que se puedan sostener. Pero después ataca a los periodistas diciéndole ensobrados. Bueno, volvamos para terminar con este bloque de economía, ¿sí?, que le mando un saludo, ¿no?, a mi compañero Ramiro Cajiano Blanco, que bueno, en esta oportunidad no pudo estar compartiendo esta emisión. Decía que Milei, envuelto en un delirio místico, le pidió a uno de los tantos streaming amigables que contó que Peter Thiel lo había elogiado. Recordemos que Milei dijo, ¿no?, entre tantas cosas, la inflación va a empezar a ceder. Va a empezar con 0 este año. También anunció que irá por la reelección. Porque él dijo, ¿te acuerdas que dijo, no solo voy a terminar este mandato, voy a aplicar otro? Y atribuyó la desaceleración de la economía a un riesgo cuca que habría operado luego de las elecciones legislativas, ¿no? El riesgo cuca que hay gente que todavía repite, ¿no? Va al supermercado y mira bien que va a comprar por el riesgo cuca. No. El argumento empieza a perder efecto porque está muy trillado y además es muy mentiroso, ¿no? Así lo exhiben las encuestas. Esto es información,
no es riesgo Cuca, presidente, porque además en la calle se nota, y esto a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que se derrumba su imagen, ¿no? Y también la confianza gubernamental. Los escándalos de corrupción contribuyen al deterioro de un gobierno que asumió con un contrato electoral de 2 artículos. Permítanme la risa, Marisa. Eliminar la inflación y repeler a la casta. Bueno, creo que todos nos estamos dando cuenta que falló en las dos. Bien, vamos a ir a un pequeño corte. Vieron que es muy difícil hacer cortes en streaming, pero vamos a hacer un pequeño corte porque ya está en nuestros estudios de JR Audiovisuales una amiga de la casa, la doctora María Eugenia Jamarly. Vamos a charlar con ella. Bueno, saben que ella es, además de abogada, una militante por una causa muy pero muy compleja que es la trata de personas, algo que hablamos también con Gustavo Vera hace un rato. Pero bueno, vamos al pequeño corte y ya estamos con la doctora María Eugenia Jamarly aquí en vivo, en La Verdad de la Milanesa. Caro nomás, mi comadre, el chango guaso. Ay. Ya abrió sus puertas Restaurante Alvarado. Te esperamos en calle Cochinoca 881, Alto Gorriti, a media cuadra de Avenida Doctor Horacio Guzmán. Todos los días te esperamos con un menú variado y económico, más sopa, postre, pan y ají. Además, minutas y platos especiales como lomo a la frontera, lomo a caballo, lomo al champiñón, milanesas napolitanas para 2 donde comen 4, empanadas, humitas, tamales, variedad de picantes. Pedí nuestro delivery y te lo llevamos a la puerta de tu casa o trabajo. Comunicate al 3884-544-307. Horario de atención de 11 a 18 horas. Todos los días. Somos Restaurante Alvarado y tu almuerzo está solucionado. Te esperamos en calle Cochinoca 881 al... Ya abrió sus puertas Restaurante Alvarado. Te esperamos en calle Cochinoca 881, Alto Gorriti, a media cuadra de Avenida Doctor Horacio Guzmán. Todos los días te esperamos con un menú variado y económico, más sopa, postre, pan y ají. Además, minutas y platos especiales como lomo a la frontera, lomo a caballo, lomo al champiñón, milanesas napolitanas para 2 donde comen 4, empanadas, humitas, tamales, variedad de picantes. Pedí nuestro delivery y te lo llevamos a la puerta de tu casa o trabajo. Comunicate al 3884-544-307. Horario de atención de 11 a 18 horas. Todos los días. Somos Restaurante Alvarado y tu almuerzo está solucionado. Te esperamos en calle Cochinoca 881 al... Íntegramente jujeño o inclusive un taller de montaje que lo hicieran artistas jujeños. Claro. Porque musicales hay un montón, yo podría nombrarte acá un montón de musicales, Heathers, Hamilton, que yo se los digo a gente de acá y no lo conocen, pero no porque no quieran, sino porque no lo investigan, claro. O gente de teatro que tampoco lo puede conocer, porque en los talleres que han tomado o en las carreras que han estudiado, sí, no es algo que sea muy importante, se podría decir.
Bueno, entonces vos estás incitando a todos los chicos, jóvenes especialmente, y por qué no adultos mayores, y porque el teatro, como yo, en este caso, adultos mayores, abarcan a un público completamente diferente, no solamente en la fracción público, sino en la fracción actores también, la actuación, es verdad. Y contame, ¿dónde podemos aprender, dónde podemos tomar clases, dónde estudiaste vos, dónde estás estudiando? Contanos un poquito, para que la gente más o menos se interiorice, porque por ahí puede ser que hay alguien que está mirando esto y tiene ganas de saber y no conoce dónde dirigirse. Bien, bueno, yo ahora estoy estudiando en la Norma Fontella, que es la escuela de danzas, que se puede encontrar en la Ciudad Cultural, allá en la Ciudad Cultural, Ciudad Barra, Ciudad de las Artes. Es una carrera pública, todo hay que decirlo. Yo estoy en segundo año, es una carrera FAPIC, formación artística para la industria cultural. Son 3 años, yo estoy en segundo, y vas a encontrar un montón de materias muy lindas, como, bueno, canto, actuación. O sea, todo eso va incluido dentro. Todo eso va incluido en el paquete. Exactamente. Canto también. Canto, actuación, danzas como jazz, como danza clásica, inglés, historia del teatro y la comedia musical, bueno, compañía de teatro, compañía de teatro y comedia musical, que esa es una materia que incluye las tres disciplinas, canto, danza y actuación. Esa es una materia donde en esa materia se hace toda la muestra final, la muestra de mitad de año y la muestra de fin de año. Buenísimo, vale. Entonces se sabe en la Ciudad Cultural. En la Ciudad de las Artes. Está la Ciudad Cultural, ahí enfrente de donde pasan las carrozas. Sí, claro. Están los nuevos edificios. Ahí vas arriba, en el edificio de la Arte Hecha, en la escuela de Norma Fontella, se solicita información. Creo que todavía se puede entrar a primer año, así que buenísimo. Apurate. Que se acaban las vacantes. Bueno, querida amiga, muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz cumpleaños nuevamente. Que sigas disfrutando, por supuesto, lo que resta de este día, de esta jornada espectacular. Y bueno, muchísimos éxitos. No te voy a desear suerte ni nada, pero te voy a desear éxitos, muchos éxitos.